fin le ha llegado el turno al poeta que nos ha reunido hoy aquí. Será él quien cierre este acto con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adolfo. Has organizado un acto precioso y estoy muy emocionado de estar aquí viviendo estos momentos con ustedes. Me siento particularmente mal ahora después de escuchar la voz preciosa de Luis, ¿verdad? Que ustedes escuchen la voz penosa que tengo yo por este catarro. Cuando desembarco en el puerto de la Luz empiezan a quitárseme muchos males, ¿no? Pero no me ha dado tiempo de todo a recuperarme, ¿no? A ver si de aquí al fin de semana al domingo que tengo que volver para Tenerife, estoy un poco más en forma. De todas maneras, creo que se me entenderá lo que quiero comentarles, ¿no? Y bueno, lo primero pues es agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, que me ha emocionado, me ha llegado muy profundamente, sobre todo porque siempre se piensa que la poesía no va a convocar a nadie, que no interesa a la gente, etcétera, todas estas cuestiones que se dicen a propósito de la poesía, ¿no? Nunca lo he creído así, ¿verdad? Aquí tenemos la suerte de tener a Javier Tadeo, que organizó una serie de actos preciosos durante muchos años en el Huerto de las Flores, en Agaete, y convirtió a Agaete en el corazón poético de la isla, ¿no? Y siempre en esos actos pues venía mucha gente de todas partes de la isla y eran entrañables. Ha sido muy emocionante encontrarte aquí, Javier, y encontrarme con otras personas que tanto tiempo hacía que no veía, ¿verdad? Bien, quería comentar a propósito de esta obra y en general de la poesía, en primer lugar, como tal y como yo veo, decía Olga, si utilizo la ironía, sí, siempre utilizo la ironía. Bueno, decía un amigo mío, un escritor, decía José María Ripalda, decía que la ironía es el arma de los débiles. Pues vale, en fin, pero bueno, por lo menos tenemos algún arma los débiles para defendernos, para luchar en la vida, ¿no? ¿Verdad? Y sí, efectivamente, en muchas cuestiones que yo he planteado y en la forma de plantearlas había a veces un fondo irónico y en fin, lo malo de la ironía es que no la capten, ¿no? ¿Verdad? A mí me ha pasado muchas veces que he dicho cosas de broma y me las han tomado en serio, ¿no? Eso sí me da miedo. Por eso tengo mucho cuidado en las redes sociales, no vayan a tomarme un poco las cosas que digo como las noticias del Mundo Today, ¿verdad? Y se lo vayan a tomar en serio. Tengo mucho cuidado con lo que escribo porque hay cosas que uno pone en plan irónico y hay gente que no, en fin, no le dan los circuitos neuronales para captar la ironía del asunto, ¿no? Pero por eso voy a hablar ahora en serio, ¿no? En primer lugar, quería citar unas palabras de un autor que yo admiro, que es Georges Bataille, en una obra donde él está explicando lo que significa la poesía y en general la literatura, y que se llama La voluntad de lo imposible, puesto que parece realmente imposible llegar a concebir, construir y mucho más publicar y compartir con la gente una obra poética. Y decía él, el universo podría prescindir de mí, mi fuerza, mi impudor derivan de ese carácter superfluo, decía él. En efecto, llegar a ser consciente de la fragilidad de nuestro existir es el requisito imprescindible para emprender la búsqueda de aquello que merece permanecer en la existencia.
Si al seguir ese camino encuentras a alguien con quien compartir el anhelo de encontrar aquello que encierra en sí la fuerza de la autenticidad, es inevitable que con esa persona se establezca una especial amistad. Eso es lo que me sucedió a mí con Luis en Natera Mayor, la única persona con la que había compartido los versos que componen Palabras de Sal. Para todos los que lo conocimos, su pérdida fue muy dura de sobrellevar, pero en general pienso al respecto, en mi visión, que cuando pierdes a un ser querido, el alma del mundo se convierte en una hoja seca que se rompe entre tus dedos mientras intentas acariciarla. A pesar de ello, comprendí que proseguir la construcción de mi obra poética era la única vía de escape que podía tomar en realidad. En ella, el diálogo con la obra de mi amigo seguiría estando presente. Sabía, pues, que no podía sentarme a esperar a oír de nuevo los ecos que me animarían a trasladar al papel mis emociones, ni tampoco quería apresurarme y errar en mi búsqueda del lugar que debían habitar mis emociones. El futuro al que deseaba moverme, el futuro que empecé a imaginar, era muy distinto, pero su parda coloración no consiguió ahogar mis esperanzas. Coincido también con Bataille cuando afirma lo siguiente: el movimiento de la poesía parte de lo conocido y conduce a lo desconocido. Si se consuma, ronda la locura, pero el reflujo comienza cuando la locura está cerca. Hasta aquí la cita de Bataille. Ojalá sea así. En definitiva, la tarea de construir una poética no puede desvincularse, a mi juicio, de la búsqueda de respuestas a dos interrogantes esenciales. La primera de ellas es cómo construir lo que necesitamos para vivir. La segunda, cómo evitar que se desmorone lo que hemos construido. Esas son las dos grandes preguntas que me abruman. Es cierto que a veces las respuestas que les voy encontrando no se tienen en pie el tiempo que yo desearía. Pronto las dudas me asaltan y hacen reflotar mis miedos, pero he de seguir adelante y bien sé que no podré hacerlo sin la ayuda de la poesía. Muchas gracias.